caso del estado de situación patrimonial es el activo, en el caso del estado de resultados son las ventas. ¿Y eso qué me dice? Bueno, y eso me sirve precisamente para ver si eso condice con el negocio principal de la empresa, ¿sí? Para ver, digamos, para ponderar, bueno, si una empresa está en una industria, lo más probable es que tenga un alto nivel de activos fijos. Bueno, si eso es consistente. Si es algo que no es consistente, bueno, nos tendría que llamar la atención. Si es una empresa industrial y tiene muy pocos activos fijos, bueno, hay que ver si no es una pantalla porque es raro o si le falta declarar algunos activos en el balance, ¿no? Entonces, bueno, la importancia que tiene cada rubro dentro del activo, o en relación a las ventas, en el caso de estos resultados, y, digamos, el análisis horizontal es básicamente para comparar la evolución de los principales rubros entre un año y otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos o qué vieron ustedes? Bueno, acá ya les voy a leer para no perder tiempo con esto, porque me parece más interesante lo que viene después, pero, digamos, la idea es, por ejemplo, relevar qué pasó con el activo, ¿no? O sea, comentarios patrimoniales. ¿Qué veo? Bueno, veo el estado de situación patrimonial en los comentarios patrimoniales, ¿sí? Y empiezo de lo general a lo particular, ¿sí? Si ustedes tienen a mano el ejercicio, les pido que lo tengan a mano, a la vista, ¿sí? Y abran la primera parte que dice estado de situación patrimonial, la primera hoja, ¿no? Y vayan viendo a medida que vamos leyendo si esto le parece que es así o si les queda como alguna pregunta, alguna duda. Entonces vamos de lo general a lo particular. A mí por ahí se me dificultó un poco porque los otros ejercicios suelen tener tipo las tendencias al lado del estado de situación patrimonial, entonces podés como hacer un análisis más profundo. En mi grupo sí vimos tipo la participación del activo, o sea, que era más representativo el activo no corriente. Perfecto. Bueno, ya que lo vieron, bueno, está ahí escrito, pero así explícalo vos, qué es lo que le llamó la atención, qué es lo que te... Bueno, en mi sala se habló mucho de la mayor participación del activo no corriente, que el rubro más representativo obviamente eran los activos fijos. Sí. Estaba financiado principalmente con recursos propios. Bien. ¿Sí? Y también con deudas de largo plazo, pasivo no corriente. Perfecto. En los resultados vimos que, bueno, esto de que aumentó bastante la ganancia neta. Perfecto. Sobre todo por el ingreso de asociados. Perfecto. Y tenía una buena participación, creo que un 40% aproximadamente, la ganancia neta respecto a las ventas. Bien. Eso fue así como un pantallazo. Excelente. Bueno, de eso se trataba, porque la idea no es que se pongan a hacer las tendencias, sino que simplemente al leer un estado de situación patrimonial, al ver los números, las cifras, vean, uy, el activo aumentó, uy, ¿y cuál es el rubro que más aumentó? Uy, ¿y cuál es la ponderación, ¿no?, del rubro de planta, propiedad y equipo? Uy, es casi el 50% del activo. O sea, esa lectura, digamos que en un informe uno la detalla y la describe con más precisión. En la práctica, uno cuando agarra un balance, lo que ve es esto, ¿sí? Sin entrar a hacer mucho cálculo. Y esa es la idea, ¿sí? Bien, efectivamente acá no tenían las tendencias, era un poco más difícil, pero la idea no es que sacaran los porcentajes, sino que leyeran el balance y así entendieran un poco más cómo está la empresa hoy, cómo le fue de un año a otro, ¿sí? A grandes rasgos, ¿sí? ¿Qué es lo que comentó recién? ¿Cómo es tu nombre? Denise, y mi sal era los... Denise. Sí, los veía muy bien. Muchas gracias, Denise. Bien, entonces... ¿Puedo comentar algo? Sí. A mí también me llamó la atención que las cuentas a cobrar comerciales de activo corriente son casi iguales que las del activo no corriente.
Muy bien, muy bien. ¿Y por qué te parece que puede llegar a hacer eso? Porque si te llamó la atención, porque evidentemente es raro que haya cuentas a cobrar comerciales a largo plazo, pero eso sería, ¿es raro para una empresa que vende energía a término, por ejemplo? No lo sé. Yo No. entiendo que no, y sobre todo que tienen un solo cliente, si mal no entiendo. Exacto, debe tener, o sea, el principal cliente es Gamesa, ¿verdad? No es que no tenga otros clientes, ¿sí? Pero, digamos, al ser una empresa que opera en el mercado spot y en el mercado a término, ¿sí? No es tan raro, además vende energía, no vende chocolates, ¿no? O sea, digamos, no puede no ser raro, pero también hay que ver otro factor. Puede no ser raro por el tipo de negocio, ¿sí? Pero también habría que analizar un poco el contexto económico, ¿verdad? O sea, si mal no veo, estamos en el año 22 y 21 saliendo de la pandemia, ¿sí? O sea, en donde todos los contratos se rompieron prácticamente, ¿sí? Todos los plazos se estrellaron contra el piso, ¿no? Entonces, puede no ser raro que tenga cuentas a cobrar comerciales importantes en el largo plazo, ¿sí? ¿Lo pueden entender un poco más? Habría que indagar un poco más, ¿sí? Sí, gracias, profe. No, Creo que también, profe, influencia eso que leíamos al principio, de que cada mesa le paga los 54 días. O sea, eso ya es un plazo larguísimo. exacto, pero esos 54 días son Gamesa el principal cliente, ¿verdad? Generalmente Sí, opera en el mercado spot. Esos 54, claro, si te agarró una venta a fin de año, seguro que eso es a largo plazo, ¿sí? Claro, por eso Okay. digo. Sí, ahí va. Sí, puede ser también. Habría que indagar. ¿Y dónde encuentran esto? ¿O cómo pueden averiguar un poco más? ¿Qué les parece? En los riesgos financieros. No, digo, ¿dónde pueden indagar un poco más cómo se componen las cuentas a cobrar comerciales, de dónde surgen, cuáles son los contratos que lo originaron? En el perfil de negocio, En el perfil de negocio, en las notas, los estados contables, ¿sí? Cuando ustedes ven un rubro que les llama la atención, tienen que ir a la nota, generalmente en las notas ponen las operaciones que tuvieron, si es algo normal, o sea, lo explican, o por qué se generan esos montos, ¿sí? Sí, aparte que, bueno, o sea, como siempre dice la profe Elisa, como que la parte de las conclusiones y todo eso viene previo a todo lo que nosotros hicimos del análisis de la industria. Totalmente. Y si les digo, ¿qué tienen que ver de los estados contables? Mi respuesta, si me preguntan, es todo. Tienen que leerlos de pe a pa, ¿sí? Es decir, acá, por un tema didáctico y de tiempos, les damos un resumen, ¿sí? De las notas, un resumen del contexto, pero ustedes como analistas, ¿no? Tienen que leer de pe a pa los estados contables, ¿sí? Es decir, tienen que leer todo, ¿sí? Bien, muy bien. Profe, bueno, nosotros también vimos que que bajó la deuda no corriente también. Muy bien. Corrientes. Bien, perfecto. Bajando deuda, o bueno, no sé si habrá pasado a corto plazo, no me fijé, la verdad. Pero creo que no, porque creo que se mantuvo. Y después los activos fijos también bajaron el año anterior, digamos, 2021 al 22. Exactamente, muy bien. Hubo la disminución del activo, se debió principalmente a la disminución en propiedad, planta y equipo, que a su vez es el rubro que más peso tiene dentro del activo. Y como bien también dijiste, disminuyó el pasivo no corriente principalmente por la disminución de la deuda financiera. Muy bien. Perfecto. ¿Algún agregado más, comentario más? Yo, ya avanzando un poco al estado de resultados, Bien. quería comentar, o sea, preguntarle a usted, profe, porque ahí vemos que los resultados ordinarios aumentaron.
¿no? Bien, sí. Y yo le quería preguntar ahí, o sea, vemos que no es por el aumento de las ventas ni por una disminución en el costo de venta. Muy bien. Vemos como que es por algo de los ingresos asociados y negocio conjunto o el ingreso financiero. Muy bien. ¿Qué Muy deberíamos bien. tomar nosotros ahí como un determinante o una tendencia que haya aumentado el resultado ordinario? Perdón, la última parte no te entendí bien. O sea, ¿Cómo? ¿debido a qué aumenta entonces el resultado ordinario? ¿Debido al ingreso financiero, al ingreso asociado y negocio conjunto, a las dos? Exacto. Acá entonces, como muy bien observas, por un lado ves que aumentan los resultados del ejercicio, la ganancia neta, ¿sí? Pero ese aumento no se ve reflejado en el resultado de la actividad principal de la empresa. Sí, vemos que, es más, hubo una disminución, ¿no? Del resultado de 30 a 26. Entonces la explicación tiene que estar más abajo, ¿no? Entonces al ver de dónde se puede explicar esa variación, vemos otros ingresos operativos, ¿sí? Que pasó de 21 a 35. Y después tenemos ingresos de asociadas y negocios conjuntos, ¿sí? Que pasó de -1 a 12 millones. Sí. Por otro lado, también hubo un ingreso financiero importante, o sea, un aumento de los ingresos financieros. Se ve que la empresa tiene inversiones financieras, pero fíjense, y esto condice con la época en la que estamos, 2022, crecimiento del tipo de cambio, ¿qué pasa con el RECPAM? Claro, ¿Pérdida o ganancia? No, pérdida. Pérdida. No, prácticamente, entonces los resultados, los ingresos financieros reales fueron negativos, Claro. ¿sí? Entonces, no podemos decir que el aumento de los resultados netos se deba a los ingresos financieros reales, porque vemos que aumenta, pero también hay una pérdida por la pérdida de poder adquisitivo, ¿sí? Es más que nada por resultado operativo, digamos. Exactamente. Entonces, el aumento de los resultados netos vemos que va más por el lado de los ingresos, otros ingresos operativos e ingresos con asociadas, ¿sí? Bueno, gracias, profe. No, Pero una consulta, si nos metemos más en esto de resultados, no nos metemos en situaciones económicas, ¿sí? Muy bien, pero todavía no estamos en las conclusiones, así que nos podemos meter y estamos en los comentarios de los resultados, pero también está buena tu observación. Digamos, acá estamos haciendo comentarios generales y no estamos metiéndonos en las conclusiones del sector financiero de largo plazo, ¿sí? Ok, gracias. Hasta acá vamos bien, pero está buena la observación. Bueno, seguimos entonces. Si no hay nada más que acotar, vamos avanzando. Bien, vamos acá a hacer un resumen. Traje algunos indicadores, no todos, pero son la mayoría. Saben que entonces la situación financiera a largo plazo se analiza viendo tres patas, ¿no? Por un lado, la estructura de financiación, es decir, el lado derecho de la ecuación patrimonial, si uno la mira de frente, el lado de las fuentes de financiamiento. Por otro lado, la política de inversión, que vendría a ser el lado izquierdo, ¿sí? Es decir, a dónde fueron esos fondos, ¿no? En dónde se invirtieron. Y después, cómo contribuye, ¿no? el sector económico, ¿no? Al sector financiero de largo plazo. Cómo contribuye los resultados al sector financiero de largo plazo. Esos son los tres subsectores que vemos, ¿no? Para analizar la situación de largo plazo. Entonces empezamos por la estructura de financiación. Bueno, a ver quién se anima a ir describiendo cada indicador, o sea, a ver, por un lado, yo les dije, ¿cómo está hoy? Suponiendo que hoy sea el 31 del 12 del 2022, y cuál fue la variación, y qué les parece, bueno, qué comentarios pueden hacer de esta variación. A ver, ¿quién se va a animar? Profe, ¿puede ser que mejoró la estructura de financiación? Porque disminuyó. Muy bien, disminuyó el endeudamiento. Muy bien. En ese sentido, podemos decir que mejoró la estructura de financiación. ¿Por qué? Porque según, digamos, es más seguro, según, ¿cómo es? No me sale el tema... ¿La solvencia, profe?
¿Cómo? ¿Solvencia quiere decir? ¿O algo así? La empresa es más solvente, al disminuir el endeudamiento, el indicador contrario opuesto sería la solvencia, la empresa es más solvente, ¿sí? Y por lo tanto está financiado más segura, porque está financiado más con recursos propios, ¿sí? Claro. Que sería lo más ordenado, ¿no? La teoría del orden en las finanzas dice que la empresa primero se debería financiar con recursos propios. Si los recursos propios no le alcanzan, debería recurrir al endeudamiento seguro, que vendría a ser las obligaciones negociables, endeudamiento a terceros, que es más seguro, y si no, al endeudamiento financiero, ¿no? A través de bancos, ¿sí? Eso es ya todo endeudamiento con terceros. Y por último, emitir acciones nuevas, digamos. Profe, ¿hay algún número que nos indique más o menos si es correcto, ¿no? Entiendo que en este 0,46 está bien porque menos de la mitad está siendo financiado por terceros, pero ¿hay algún número que digamos, bueno, si ya es mayor que 1, bueno, eso sería malo para la situación? Bueno, eso ya lo vamos a ver, pero en realidad el endeudamiento siempre va a ser, o sea, el endeudamiento es la parte, digamos, de la empresa que está financiada por terceros, ¿sí? Entonces eso es lo que me indica, ¿no? ¿Cuánto pone el tercero y cuánto pone la empresa? ¿Sí? Es pasivo sobre patrimonio neto, ¿sí? Ahí es como que se ve la proporción, ¿sí? De uno y de otro, ¿sí? Ahora, por un lado podemos decir que mejoró, ¿sí? Porque está menos endeudada, es más solvente. Por otro lado, si yo me paro en el 2022, digo 0,46. Puedo decir, ¿es alto o bajo ese endeudamiento? Y a priori yo te puedo decir, es bajo, ¿sí? ¿Por qué te puedo decir que es bajo? Porque vos tenés que, al determinar eso, tenés que ver qué tipo de empresa estás analizando, ¿sí? En qué mercado está, en qué industria está. Entonces yo estoy en una empresa industrial, ¿sí? En donde la mayor parte del endeudamiento va a provenir, digamos, donde necesita, no endeudamiento, sino necesita un alto financiamiento, porque tiene una alta estructura de activos fijos, y si necesita un alto financiamiento, ¿las empresas están emitiendo acciones todos los días? No. En general, la empresa va a tratar de cubrirse con recursos propios y va a recurrir al endeudamiento. Entonces, si estamos en una empresa que necesita alto financiamiento y solo necesita captar de terceros el 46%, siendo una empresa industrial, bueno, te diría que es bajo. ¿Se entiende? Quizás si fuera una empresa que estuviera en el sector comercial, y habría que verlo de otra manera. También podés comparar, bueno, ¿cuál es el promedio de endeudamiento del sector? Y analizar, bueno, cuál es el promedio del sector y compararla con el endeudamiento de esta empresa en particular, para también decir, uy, es alto o bajo. ¿Se entiende cómo tenemos que hacer el análisis? No hay un único número. Hay que evaluarlo en el negocio de la empresa, en la comparación con el promedio del sector. ¿Sí? Sí, se entiende. Ok. Perfecto. Bien. Entonces, de ese endeudamiento, ¿qué podemos decir? Es bajo, que fue positiva la evolución, disminuyó, ¿y qué más podemos decir? Que aumentó. Eso, que bajó la deuda no, o sea, disminuyó porque disminuyó la deuda no corriente, o sea, el pasivo, y aumentó el patrimonio neto con los resultados. Bueno, estamos acá todavía en endeudamiento, ¿sí? Profe, yo lo que observé es un aumento importante del costo generado de la tasa de interés del pasivo. Bien, espere que todavía no terminamos con el endeudamiento. O sea, me dijeron que una de sus compañeras me dijo recién que bajó mucho el endeudamiento de largo plazo, el pasivo no corriente, ¿verdad? Eso lo vemos ahí. Y dentro de ese pasivo, digamos, lo que bajó es la deuda financiera, endeudamiento por deuda financiera, ¿sí? O sea, hasta ahí vamos bien. Muy bien. ¿Qué pasó con, qué pasó con el efecto palanca?
que tiene que ver con lo que mencionaban con el interés. El interés me dijeron que aumentó muchísimo, el interés promedio. Sí, tuvo un aumento importante del interés promedio y que si bien aumentó la rentabilidad económica, fue en menor medida que el aumento importante de este costo del pasivo, digamos. Uh-huh. ¿Y eso qué implicó para la empresa? Que no es, para mí, desde mi punto de vista, no es conveniente financiarse por terceros. Bien, ¿por qué? Y por el costo elevado que tiene el pasivo, digamos, ¿no? Pero ese tiene un costo elevado, pero ¿y cómo sabe que es elevado en referencia a qué? Porque lo comparamos contra la rentabilidad económica. Vemos Muy bien, eso es lo que tienen que ver. Estamos comparando dos tasas. Una tasa que es la rentabilidad que genera la empresa y otro es el costo de esos recursos, el costo de la fuente de financiación para generar esos resultados. Si el costo para generar esos resultados es más alto que la rentabilidad, evidentemente estoy perdiendo como en la guerra. ¿Se entiende? Si la rentabilidad es 18, ¿sí? La rentabilidad que me genera la empresa, el negocio, es menor al costo de lo que me financio, del capital, digamos, que utilicé para generar ese negocio, evidentemente ahí tengo un gap negativo. ¿Lo ven? Sí. Sí, pero... Eso hace que el efecto palanca, perdón, ya te dejo, que el efecto palanca sea menor a 1, ¿sí? Por lo tanto, me dice, che, no hay ningún efecto palanca. No hay ningún efecto palanca. ¿Por qué? Porque cada peso que me endeudo me disminuye la renta del accionista en vez de aumentarla. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok. Profe, ahí sí, haría falta también empezar a explicar el aumento de los gastos financieros, si estamos diciendo que aumenta la tasa de interés, o ya con decir que la tasa de interés es mayor a la rentabilidad económica no vendría bien para la conclusión. Todavía no llegamos a las conclusiones. Listo. Vamos a ir paso por paso. Bien, y yo les pregunto, sí, pero el endeudamiento a largo plazo disminuyó. ¿Y por qué aumentó el interés promedio? ¿Y por qué aumentó? Por un aumento en los gastos financieros, profe, y por un aumento en los gastos financieros, ¿no? ¿Y pero por qué aumentaron los gastos financieros si bajó el endeudamiento? Porque aumentó la tasa. Subió la tasa. Porque aumentó la tasa de interés y a ustedes les parece razonable. A ver, si una empresa se endeuda a largo plazo, paga una tasa mayor. Si una empresa es más riesgosa, paga una tasa mayor. Está bien lo que me están diciendo, está bien. Pero en este caso, ni aumentó la deuda. Bueno, lo que les tomo es que estamos en un momento quizás, bueno, que me tiene de mayor riesgo. Pero, ¿cuál es ese riesgo? ¿Qué pasó? Profe, el RECPAM fue negativo. Bueno, y entonces, claro, ¿qué pasó? ¿Por qué me da un interés promedio más alto por mayor riesgo? ¿Qué está pasando? ¿Profe? Sí. Sí, no sería primero por el contexto en el cual está operando, que fue justamente pandemia, y también que no había una tasa el tipo de cambio. Muy bien, a eso quería llegar. La pérdida de poder adquisitivo. A eso quería llegar. Efectivamente, el aumento del costo promedio de la deuda no se debe, digamos, a un incremento quizás genuino de la tasa porque el endeudamiento disminuyó, sino porque la mayoría del gasto financiero está compuesto por ¿qué? Y está en el enunciado esto. Deuda en dólares, en moneda extranjera. Claro, pero el gasto financiero, exacto, está relacionado con esa deuda en dólares que sufre esa deuda en dólares si hay una devaluación. El riesgo del tipo de cambio.
Exactamente. La mayor parte de ese gasto financiero son diferencias de cambio, ¿sí? Claro, Es decir, porque también teníamos el RECPAM, que había aumentado muchísimo. en comparación al exacto, año eso anterior. tiene que ver con la pérdida por los activos monetarios, pero si la empresa se endeuda en dólares, paga una tasa de interés, digamos, en dólares, ¿sí? ¿Sí? Disminuyó el endeudamiento. Entonces, la I promedio, bueno, no tiene mucha lógica que me suba, a menos que ¿qué? Y a menos que como dentro de los gastos financieros yo tengo no solo los gastos financieros, sino también las diferencias de cambio, lo que me está impactando realmente los gastos financieros son las diferencias de cambio, porque toda mi deuda está en dólares y estoy en un contexto devaluatorio. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok. Si no se entiende algo, me dicen, ¿eh? Pero, ¿y esa, profesora, y esa diferencia de cambio se relaciona más con el largo plazo? Y con el largo o con el corto, pero la mayor parte de la deuda, digamos, acá se está tomando Porque todos los gastos del año. La mayor parte de tenemos la la deuda misma está en proporción. dólares. ¿Cómo? Tenemos la misma proporción de deuda comercial, de tanto de corto y largo, que es lo mismo. Pero en realidad acá no tiene que ver con el plazo más que con la moneda. ¿Se acuerdan que otra de las calificaciones de la deuda era moneda local o moneda extranjera? Y acá la mayor parte de la deuda es moneda extranjera y eso es lo que está jugando en los gastos financieros. La diferencia de cambio. Claro. ¿Ok? Dentro del contexto del riesgo financiero que se enunció. Exactamente. Exactamente. Bien. ¿Seguimos? Política de inversión. ¿Qué pasó con la política de inversión? ¿Qué pasó con la inmovilización del activo? ¿Y cómo se financió esa inmovilización? Disminuyó la inmovilización del activo, es decir, que la proporción de activos no corrientes es menor. Ok, muy bien. Y se financia el 100%, el capital propio se financia el 100% de los activos corrientes y el 6% con capital de terceros. Bien, muy bien. ¿Y qué más puedes decir? Y que el total del capital propio más el capital de terceros alcanza para financiar el 100% de los activos no corrientes, por eso el 0,82. Muy bien. De la inmovilización a largo plazo. Muy bien. Y ahora yo te pregunto, entonces, si vemos la evolución, ¿mejoró la política de inversión viendo los tres indicadores? Sí, ahora es más compatible lo que tenemos para financiar el activo no corriente, ¿no? Muy bien. Si yo analizo el 2022, veo que la inmovilización es compatible con el endeudamiento y que está bien financiada porque, digamos, la inmovilización de largo plazo, que toma en cuenta todos los recursos de largo plazo, tanto patrimonio neto como recursos de terceros de largo plazo, cómo están financiando el activo, y me da 0,80, ¿no? Que tiene que no es cercano a 1, con lo cual es importante que haya un margen, ¿sí? Porque, bueno, por la misma volatilidad o incertidumbre de los recursos que generan esos activos, ¿no? Entonces es importante que ese índice de inmovilización de largo plazo no esté cercano a 1, ¿no? 0,70, 0,80, hay un margen, ¿no? Entre 0,80 y 1, ¿no? Y 1, con lo cual eso es positivo. Entonces, si yo analizo el 2022, digo, bueno, es compatible la inmovilización con el endeudamiento, y si yo veo un poco la evolución, digo, bueno, pucha, ¿mejoró la inmovilización? Sí, mejoró porque disminuyó la inmovilización. Mientras menos inmovilizado tenga el activo, menos riesgosa es la empresa, por un lado, ¿no? Por otro lado, la inmovilización del patrimonio neto disminuyó. ¿Eso qué significa? Que, digamos, los recursos de largo plazo están financiados principalmente
casi en su totalidad por los recursos propios, ¿sí? Es decir, los activos fijos están financiados en casi su totalidad por recursos propios, y después es correcta la financiación porque, bueno, el largo plazo financia a los activos de largo plazo y hay un margen, ¿sí? Pero el margen ese, depende mucho también de la industria, de la empresa. No. O... No, porque acá es, no depende de la industria. Bueno, a ver, sí, bueno, obviamente, puedes tener una inmovilización de largo plazo de 0,50 y otra de 0,80. El margen no depende. O sí, bueno, la verdad que estoy pensando en voz alta, puede llegar a depender si el promedio del sector, ¿sí?, está financiado de igual manera. Bueno, te podría llegar a coincidir en que en general en la industria, bueno, obviamente que están, como te dije antes, en este tipo de empresas, digamos, que necesitan mucho financiamiento, ¿no? Y en general mucho financiamiento porque tienen que financiar activos pesados, ¿sí? Es más probable que estén más cercano a este número que vos veas un número de un ratio de 0,50, ¿entendés? Es lo más probable. Profesora. Pero el margen no va, digamos, puede tener 0,70, o sea, lo importante es que haya un margen de seguridad, ¿sí? Para decir que ese indicador está mostrando una situación buena, ¿sí? Claro. Sí. Y si fuera más cerca del 0,90, 95 ya es... Ahí ya es cercano. Lo ideal, lo bueno es que sea de lo más poco posible. Sí. Claro, gracias. Profesora, como dentro de lo óptimo ahí entraría que el capital inmovilizado sería que esté plenamente financiado por el patrimonio neto y parte del pasivo de largo plazo, que a la vez también tome un poco del activo corriente. ¿Eso sería más o menos lo óptimo? Bueno, existen dos teorías, pero la teoría de las jerarquías dice que primero lo óptimo es financiar los activos de largo plazo con capital propio. Si ese capital propio no alcanza, tomar endeudamiento. Y si tenés que tomar endeudamiento, y obviamente tomar endeudamiento de largo plazo, porque si no, no sería compatible la generación de flujos del activo, de ese activo que va a demorar más, con la salida o el cash por el pago de la deuda y los intereses si vos tenés metida deuda de corto plazo, ¿entendés? Vas a tener un descalce de plazos, ¿sí? Entonces vas a tener un problema ¿de qué? De liquidez, porque vos vas a tener ingresos a muy largo plazo y costos financieros que pagar a menos plazo, ¿sí? Entonces ahí va a tener un riesgo de liquidez. Por eso se dice que los activos de largo plazo se financian con recursos de largo plazo. ¿Cuáles son los recursos de largo plazo? Patrimonio neto y deuda. Entre estos dos, ¿cuál es mejor? Bueno, la teoría de la jerarquía financiera dice patrimonio neto. ¿Lo ven? Sí. Ok. Bien. ¿Y qué podemos decir de la contribución de los resultados a largo plazo? ¿Qué vieron ahí? O sea, la cantidad de devolución, ¿cuánto devuelve la deuda? Sí. Bueno, tenemos 3,32 años y por lo ponderado, bueno, ahí dice que es 2,68 años el vencimiento real de deuda, o sea que vendría mal. Porque si no vence la deuda antes de lo que podríamos pagarle. Profe, bien. pero ahí... A priori te tomo eso. Pero claro, pero eso es la duda que tenía. ¿Cómo? Ahí yo tenía una duda, sí. Ayer hablando con el profe en la clase práctica, era como que tener una capacidad de devolución de 3,32 y un vencimiento menor, ponerle que sea de un año menos o un poco menos de un año, como que no es mala.
llega a ser como razonable, pero también depende mucho de la industria y todo eso. Bien. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta de este ejercicio si es bueno o mala? Bueno, O sea, y si ahí yo te comparo digo, ¿por qué decís que no? A ver, bueno, tomo lo que vos dijiste, lo que dijo tu compañero antes y lo que vos decís ahora. Primero, no es mala porque estamos hablando de largo plazo. Si yo tengo entre 3 y 2,87, 3,32, 3,87, es decir, estamos hablando en el largo plazo, estamos hablando de una diferencia temporal muy pequeña, ¿sí? Es decir, digamos, perfectamente esta empresa que es líder en el mercado, que tiene flexibilidad financiera, puede arreglar los plazos, no sería un problema ese, ¿sí? Claro. Pero también, digamos, ¿qué otra cosa tendríamos que ver para también asegurarnos un poco más de que la diferencia entre el vencimiento real y la capacidad de evolución de la empresa no sea, digamos, no sea relevante? ¿Qué otra cosa deberíamos ver complementario a este indicador, a la capacidad de evolución de deuda, para decir si efectivamente es irrelevante este? La autofinanciación. Muy bien. No, la autofinanciación no. ¿La cobertura de intereses? La cobertura de intereses, muy bien. ¿Qué me dice la cobertura de intereses? Pero antes de la cobertura de intereses, ¿qué otra cosa El vería? endeudamiento, profe. El bajo endeudamiento. El endeudamiento. Fíjense que esta empresa tiene un endeudamiento bajo, ¿sí? Con lo cual, tiene endeudamiento bajo. Es una empresa líder en el mercado, tiene flexibilidad financiera. ¿Le representa un problema a esta empresa ese descalce temporal en meses? No. Con lo cual, la situación, si yo tendría que hablar de la situación al año 2022, es buena. Por más que la capacidad de evolución me dé 3,32 mayor a 2,87 el vencimiento real. Por un lado vemos que están cercanos esos números, pero por otro lado vemos que el endeudamiento es muy bajo y alguien más dijo la cobertura de intereses. ¿La cobertura de intereses es alta o es baja? Es mayor a 1, así que es buena. Podemos cubrir los intereses de la deuda. Bien. Yo no estaría tan seguro de decir podemos cubrir los intereses porque fíjate vos que estamos hablando de resultados devengados, ¿sí? Con lo cual, digamos, no necesariamente todos esos resultados van a ir a pagar intereses, ¿sí? O sea que acá también tenemos que ver que haya un margen de seguridad para decir el indicador de cobertura de intereses es bueno. Acá yo diría todo lo contrario, mira, es riesgoso. O sea, el indicador de cobertura de intereses es bajo, ¿sí? Es verdad, es mayor a 1, pero en realidad, como te dije recién, vos no usás los resultados devengados para pagar cash los intereses, ¿no? Tenés un margen que tenés que tener en cuenta para considerar si ese indicador es seguro o no es seguro. En este caso no es muy seguro, pero tenemos el otro indicador de endeudamiento que decimos tiene un endeudamiento bajo. La diferencia entre el vencimiento real y la capacidad de evolución no es alta, entre 3,32 y 2,87, entonces, por esos dos indicadores yo podría decir, bueno, la situación al 2022 está buena, en ese sentido está buena, ¿sí? Pero, digamos, la cobertura de intereses a mí no me convence, yo diría es bajo, ¿sí? Es baja, por más que sea mayor a 1, ¿sí? En general, en este ratio se considera un ratio de entre 3, 4 es lo óptimo, ¿sí? Pero bueno, digamos, en este caso, pesa más el endeudamiento que es bastante bajo, y que la diferencia entre los 3,32 y los 2,87 en el largo plazo no es significativa. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Profe, una consulta. Sí. Con el año anterior, en relación... Bueno, ahora vamos. En relación al anterior, ¿qué pasó?
¿Cómo fue la evolución? Fue favorable, profe. Favorable, profe. Muy bien, ¿por qué? Porque tenemos una capacidad de evolución, nos aumentó nuestra capacidad de evolución de la deuda. Bajo si endeudamiento también. la capacidad de evolución de la deuda hubiera sido en el 2021 de 5, perdón, de 2, la capacidad de evolución de deuda financiera, y en el año 2022 de 3,32. Ahí hubiera empeorado. Ahí hubiera empeorado. Bueno, lo que quería ver es si entendían el indicador, ¿no? La capacidad de evolución de deuda, mientras evolucione a menos, mejor. Si evoluciona más, peor, ¿sí? Porque en realidad la capacidad de evolución, digamos, me está diciendo en cuánto tiempo la empresa podría devolver el pasivo, teniendo en cuenta, o sea, en el supuesto de que todo el resultado se destinara a la cancelación de los préstamos, ¿sí? Es una estimación contable, por eso lo tengo que comparar con el vencimiento real, ¿sí? Mientras más lejos del vencimiento real, digamos, y esta capacidad sea mayor, peor es la situación, peor es la evolución, ¿sí? Pero en este caso, dijeron muy bien, dijeron que la evolución fue favorable. ¿Por qué? Porque de no tener una previsión de evolución, ¿sí? En el año 2021, cuando este indicador fue negativo, a tener un horizonte temporal de evolución, eso es positivo. Es decir, la evolución, en este caso, tenemos que decir que fue favorable. ¿Lo ven? Claro, o sea, si tenemos en negativo un año, directamente podemos decir que no hay capacidad de evolución. Exactamente. Sí, si vos tenés ese indicador de menos 114, claro, es porque los y resultados... cuando le quieras explicar al banco, ¿y en cuánto tiempo me la vas a devolver? Y en menos 114, el banco se mata de risa, no entiende nada, ¿sí? Claro. No tiene, ese indicador no tiene sentido. Le tendrías que decir, mira, no te la puedo devolver, no sé. Y eso es lo peor que le puedes decir al banco, no te presto un mango. ¿Lo ven? Sí, gracias. Bien, bueno, seguimos. Entonces vamos a entrar al diagnóstico y nos vamos a tener que apurar un poquito, pero no me importa porque lo que más me interesa es que entendamos lo que estamos razonando, ¿sí? Para armar las conclusiones. Bueno, entonces estamos acá en situación, es decir, la situación, analizamos la situación, estamos dentro del largo plazo, la situación a hoy, en el 2022. ¿Qué palabras no puedo usar en situación? Bueno, precisamente no puedo usar todas las palabras que se refieran a evolución. Es decir, nunca voy a usar un verbo que diga aumentó, disminuyó, mejoró, empeoró, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar utilizando esos términos implica que estoy haciendo una comparación. Y en situación no comparamos periodos, sino que vemos el balance a una sola fecha, como si fuera la única información que tuviéramos, ¿sí? Bien, para calificar la situación, entonces lo primero que tengo que ver es lo que vimos recién, la capacidad de evolución de deuda, ¿no? Y generalmente la capacidad de evolución de deuda financiera, que es la que más me incumbe en primer lugar, ¿no? Porque es la que tiene vencimiento, la que tiene un calendario de devolución, ¿no? De intereses y capital. Entonces, la capacidad de evolución de deuda, ¿sí? ¿Versus qué? Versus el vencimiento real. Mientras menor sea este indicador, la capacidad en relación al vencimiento real, mejor. La situación es buena. La situación es buena. ¿Por qué? Porque la empresa está en condiciones de devolver en un periodo menor al vencimiento real de la deuda. Así se interpreta. Pero este indicador solito lo tengo que también comparar o complementar, mejor dicho, complementar con ver qué pasó con los niveles de endeudamiento y qué pasó con la cobertura de intereses, ¿sí? Entonces, en este caso, como vimos que la capacidad de evolución de deuda se aproximaba, estaba superando un poco el vencimiento real, fuimos a ver el endeudamiento.
El endeudamiento que me dijo, quédate tranquilo, el endeudamiento es bajo, la empresa tiene flexibilidad financiera. No lo vamos a poner acá, pero ya lo sabemos, que la empresa tiene flexibilidad, es decir, que no es un impedimento para la empresa esa diferencia temporal, ¿sí? Entonces, decimos por todo eso que la situación es buena. Entonces, la situación es buena porque la capacidad de devolución de las deudas financieras de 3,32 es aproximada al vencimiento promedio de las mismas. Y además cuenta con un bajo endeudamiento. No obstante, a pesar de que ustedes califican la situación como buena, también pueden agregar en sentido contrario qué está pasando con los otros indicadores relevantes. No obstante, la cobertura de intereses es baja, ¿sí? Pero el nivel de endeudamiento es bajo. Es decir, si bien la cobertura de intereses es baja, no me obstaculiza en este caso por el nivel de endeudamiento que la situación sea buena en el largo plazo. ¿Lo ven? Bien, y podemos seguir analizando otras causas, es decir, deberemos, cuando concluimos sobre situación, también tenemos que hacer un barrido de qué pasó en todos los subsectores, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que vimos? Endeudamiento, política de inversión y la relación de la inmovilización con el endeudamiento, ¿sí? Y la autofinanciación, perdón, ¿sí? La política de inversión y la autofinanciación. Entonces, ¿qué pasó con los otros indicadores? Bueno, es lo que estuvimos viendo. En la estructura de financiación que vimos, se agrava la situación, una baja cobertura de los intereses, esto ya lo pusimos arriba, si lo ponen dentro de la causa o principal o lo ponen abajo, bueno, lo importante es que lo pongan, que lo mencionen, pero bueno, acá lo ponemos 2 veces. Y el efecto palanca es muy inferior a 1, ¿sí? Como consecuencia de la deuda en moneda extranjera y la devaluación del tipo de cambio. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto antes? Que el efecto palanca era menor a 1. ¿Cómo? Sí, lo de la tasa de interés que vimos, del pasivo. Exactamente. Vimos que el spread entre la rentabilidad económica y el costo promedio del pasivo era negativo, ¿sí? Esto hacía que el efecto palanca fuera inferior a 1 y como consecuencia no conviene el endeudamiento, ¿sí? Bien. Y en la política de inversión, ¿qué decimos? La financiación de la inmovilización es compatible debido a que la inmovilización por el patrimonio neto es apenas superior a 1 y agregando el patrimonio neto, el pasivo a largo plazo, es decir, el patrimonio neto no corriente, es inferior a 1 con un margen de seguridad, ¿sí? Hasta acá es lo que vimos recién. ¿Se entendió? Bien, supongo que sí, seguimos. Perdón, y falta, ¿qué pasó en la capacidad de generación de resultados? Bueno, ya vimos, para definir la situación tenemos que ver este indicador complementado con el endeudamiento, ¿sí? Y la cobertura de intereses. Ahora, había otro indicador dentro de este subsector, ¿sí? Que me decía, bueno, el potencial de generación de resultados para ayudar a largo plazo. Y ese indicador es la autofinanciación. Y alguien me dijo, que yo en su momento, no sé si lo tomé en cuenta, pero muy válido, que la autofinanciación era aceptable, es decir, que había cierta financiación. Si bien no es una autofinanciación alta, ¿sí? Es aceptable. Fíjense que acá no hablamos de evolución, ¿sí? Porque sí podemos decir algo en evolución, lo vamos a decir más adelante, pero acá decimos que la autofinanciación es aceptable. No vamos a decir que es buena, es buenísima, es alta, pero es aceptable, ¿sí? Bien. Profe, ahí Sí. podemos agregar también que tiene una prudente política de distribución de dividendos porque es solo el 2,98% del resultado ordinario, Sí, 2,98%. se podría decir algo referido a eso, ¿sí? Se podría decir, porque estás hablando de situación. ¿Bien? Bien. Bueno, esto ya lo hemos visto. Vamos a pasar a evolución.
Para analizar la evolución, lo que suele servir es el diagrama del típico arbolito, en donde nos permite ir desde dos indicadores que son claves en el sector financiero a largo plazo, de lo general a lo particular. Entonces, ver cómo está ese indicador, cómo evolucionó ese indicador principal y cuál fue, ¿no?, la causa de estas variaciones, a través del análisis de los componentes o de las variables que afectan o que están relacionadas con ese indicador principal, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, ¿no?, ¿cuáles son los dos indicadores claves que tenemos que ver para analizar la evolución? Bueno, el primero es que es capacidad de evolución de deuda financiera, que es como que resume o que engloba, digamos, en su definición, todas las variables importantes de la situación financiera de largo plazo. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿cómo se calcula este indicador? Bueno, pasivo sobre resultado ordinario, resultado del ejercicio. En este caso, estamos viendo la capacidad de evolución de deuda financiera. Estas serían deuda financiera sobre el resultado de ejercicio. Fíjense que tanto numerador como denominador tengo pasivo y patrimonio neto, básicamente, ¿no?, resultado del ejercicio. Estos dos indicadores están muy relacionados con el endeudamiento, porque acá, bueno, ya lo vamos a ver, pero bueno, quedémonos en este indicador, ¿no? ¿Qué pasó con este indicador? Bueno, vimos que mejoró, ¿no?, aumentó, pasó de menos 66 a 3,32. Entonces dijimos que era una evolución favorable, ¿sí? Porque de no tener una previsibilidad de devolución de tiempo, ahora por lo menos tengo 3 años aproximadamente en devolver la deuda, ¿sí? Bien, capacidad de evolución de la deuda. ¿Y por qué mejoró este indicador? Bueno, si vemos cómo variaron los componentes, vemos que el resultado del ejercicio aumentó y vemos que las deudas financieras disminuyeron. Entonces, las causas de variación de este indicador mejoró porque hubo una disminución importante en la deuda financiera y un aumento importante también del resultado del ejercicio. Esas son las causas de la variación favorable de este indicador, ¿sí? Y ahí nos quedamos. Fíjense que ahí nos quedamos en las conclusiones de evolución. Es decir, no explicamos por qué aumentó este resultado del ejercicio. Lo único que decimos es que aumentó, que pasó de una pérdida a una ganancia. Punto. No explicamos la causa de la variación del resultado del ejercicio. Porque si entramos a explicar las causas y ponemos, no, el resultado del ejercicio aumentó porque aumentaron los otros ingresos operativos y los resultados con las asociadas, ya nos estamos metiendo en el análisis de situación económica. Yo erré ahí. ¿Eh? Yo le iba a decir, yo erré ahí. Vos te irías ahí. Bueno, tenés que parar en el resultado, punto. Si varió o no varió el resultado. Y ahí te quedás, ¿sí? Bien. Bien. Muy bien. Fíjense que la variación de este indicador favorable se condice también con la disminución del endeudamiento, ¿no? Porque vimos que disminuyeron las deudas financieras, disminuyó el pasivo y aumentó el patrimonio neto. ¿Por qué aumentó el patrimonio neto? Por el aumento de los resultados del ejercicio. Entonces podemos decir en la evolución que mejoró la capacidad de evolución de deuda debido a una disminución, ¿no?, de la deuda financiera y aumento del resultado del ejercicio, que produjo también una disminución del endeudamiento. En este caso están relacionados, no siempre es así, ¿sí? Bien. ¿Y qué pasó con el pasivo? ¿Por qué disminuyó el pasivo? Y ahí sí podemos ir indagando, y eso lo vimos. ¿Cómo se componía el pasivo? Corto y largo plazo. ¿Qué es lo que más cayó? Bueno, el largo plazo. Podemos ir indagando y podemos decir, disminuyó el pasivo, especialmente la deuda de largo plazo, la deuda financiera de largo plazo, ¿sí? Bien. ¿Qué más podemos? Bueno, con esto ya podemos calificar la evolución, ¿sí? Entonces, para calificar la evolución, acuérdense, primero vemos la capacidad de evolución de deuda financiera, se aumentó o disminuyó. Acá, ¿qué vimos?
que mejoró, aumentó la capacidad de evolución de deuda. En este caso implica una mejora. En este caso implica una mejora porque pasamos de negativo a positivo, es favorable la evolución. Y entonces, así califico la evolución, pero tengo que describir cuál es la causa principal de esta variación favorable, o la causa principal, ir a la causa última de la variación de este indicador. Bueno, ¿cuál es la causa principal? Bueno, la evolución fue favorable debido a la disminución de la capacidad de evolución de deuda. ¿Por qué? Por el importante incremento de los resultados ordinarios que pasaron de ser negativos a positivos, juntamente con una disminución de las deudas financieras, principalmente de largo plazo. Bueno, los números a veces está bueno que los pongan, si no los ponen, no está mal. Lo importante es que pongan la causa principal, la justificación, el importante incremento de los resultados ordinarios, el texto, ¿no? Juntamente con una disminución de las deudas financieras. Eso es importante ponerlo, ¿sí? Si ponen el número, pónganlo, si ponen el porcentaje, pónganlo, pero lo importante es que esté bien el texto, ¿no? Profe, sí. Ahí la evolución fue favorable debido a la disminución de la capacidad de evolución de deuda, ¿no será al revés? ¿Al aumento de la capacidad de evolución de deuda? La evolución fue favorable debido al aumento de la capacidad de evolución de deuda. Sí, en realidad sería el aumento de la capacidad de evolución de deuda, que en este caso es positiva. Esto también está bueno ponerlo, que pasó de ser negativo. Esto en realidad deberían ponerlo, porque ahí se explica por qué el aumento es favorable, porque si no siempre el aumento sería desfavorable. ¿Se entiende? Mari, ahí te preguntan sí. en el chat si podés repetir, ya lo escribí yo, que por qué no tenés que analizar el origen de ese incremento de los resultados. Yo les aclaré que estamos en un sector financiero, que no nos interesa la causa de las mejoras del estado de resultados para arriba, sino que lo que mueve el largo plazo, la situación financiera de largo plazo, lo que nos interesa es la mejora o no, o la mejora y la disminución de los resultados, pero los resultados en general, no específicos, no meternos en el origen de esas mejoras. Exactamente. Porque con lo que nosotros obtenemos resultados vamos a cancelar deuda financiera. Entonces, no nos interesa saber si aumentó el precio de venta, el precio de compra, los márgenes brutos, etcétera, etcétera. Exactamente. Simplemente, a ver, en este momento del análisis no estamos realizando un análisis integral. Cuando realicemos el análisis integral, ahí sí vamos a tener que interrelacionar más los sectores, el largo plazo, la situación económica, para sintetizar las conclusiones. Pero en este caso, al estar parcializando o focalizándonos en el largo plazo, lo único que nos interesa es ver si los resultados aportaron o no a la situación de largo plazo. No nos interesa saber lo único que nos interesa es si aportaron o no, punto. ¿Sí? No cuál fue la causa de si aportaron o no. Eso lo vamos a ver más cuando realizamos el análisis integral, ¿sí? Pero está muy bien lo que explicó David, ¿sí? O sea, lo único que nos interesa es el aporte de los resultados, nada más, punto. No por qué variaron esos resultados. El por qué variaron los resultados es el foco de la situación económica, ¿sí? Y cuando veamos conclusiones integrales vamos a interrelacionar, ¿no?, las influencias entre un sector y otro, ¿sí? Vamos a sintetizar por qué precisamente las variaciones o las causas de un sector influyen en el otro sector, ¿sí? Pero eso ya lo van a ver en otra clase. O sea, profe, perdón, siempre deberíamos explicar un poco si hay un cambio rotundo en los resultados, porque en realidad la primera parte de la disminución, el aumento de la capacidad de evolución de deuda, se justifica más con la disminución en deuda financiera, no tanto con el incremento de resultados ordinarios, si vemos la fórmula. En este caso se justifica en los dos, porque, ¿por qué? Porque si bien en valores absolutos podés decir, bueno, efectivamente, hubo una variación creo que de 24 millones o de 20 millones,
y acá está, 20 millones. Y en el caso de los resultados pasaron de ser negativos a positivos, es decir, una variación de casi lo mismo, 20 millones más o menos, porque pasó de menos 1 a 19. En valores absolutos sería, o sea, una variación importante. Entonces, en este caso, bueno, qué tonta están acá, 19 y 20. Entonces, en los dos casos, en este caso, las dos causas son importantes, porque prácticamente son, en valores absolutos son iguales. Los dos movieron el amperímetro de la causa como es del ratio, y también afectaron el endeudamiento, ¿sí? Fueron también causa de la disminución del endeudamiento, ¿sí? Puede suceder que no, puede ser que en otra situación, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si, en otra situación hipotética en que hubiera bajado el endeudamiento pero no aumentado los resultados? También quizás el indicador de capacidad de evolución hubiera aumentado, pasado de negativo a positivo, pero la causa no es tanto los resultados, sino la disminución de deuda. ¿Está? Claro, está bien. Okay. Bien, entonces, acá, volviendo al tema de la justificación, la evolución fue favorable debido al aumento de la capacidad de evolución de deuda, que pasó de ser negativa a 3,32 años. Eso hay que ponerlo, porque si ustedes ponen fue favorable debido al aumento de la capacidad de evolución de deuda, eso estaría mal o estaría incompleto y por lo tanto estaría mal, porque en realidad un aumento de la capacidad de evolución de deuda se supone que es peor para la empresa. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bien. ¿Qué palabra? Bueno, no debo usar en evolución. Bueno, todo lo que se refiera a situación, explicar la variación de los resultados, eso es otro sector, como lo dijimos recién. Y acá en evolución, ¿qué palabras uso? Bueno, aumentó, disminuyó, ¿y cuál fue la causa? ¿Sí? Mejoró, empeoró, uso verbos. En evolución, uso verbos. Perdón. Acá nos quedamos acá, pero podríamos decir más cosas sobre evolución. Vieron que tenemos causa principal y otras causas, ¿no? Yo me anoté por acá algunas. ¿Qué más podemos decir en evolución? Si uno barre los subsectores de análisis, los subsectores dentro de la situación financiera de largo plazo, ¿qué estuvimos viendo? De la autofinanciación. Largo plazo. Muy bien, la autofinanciación. ¿Qué pasó con la autofinanciación? Que mejoró. Mejoró. Para tener la capacidad de generar utilidades. Muy bien, exactamente. ¿Qué tenés que poner? Lo que vos dijiste. Mejoró la autofinanciación como consecuencia de una mejora en los resultados, de que los resultados pasaron a ser de negativo a positivo. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Una mejora de la estructura de la financiación. Muy bien, una mejora en la inmovilización de patrimonio neto, ¿sí? No, yo decía de la estructura de financiación, de que bajó el endeudamiento, el ratio de endeudamiento. Bajó el endeudamiento, bien. También mejoró la inmovilización en todos los ratios, ¿sí? Y ahí ustedes pueden decir cuál es la causa, ¿sí? Básicamente, ¿qué pasó? Disminuyó el activo no corriente, pero aumentó en mayor medida el patrimonio neto, ¿no? Los recursos propios, por eso mejoró la relación inmovilización-endeudamiento, ¿sí? ¿Qué más se puede decir? ¿Qué pasó con el efecto palanca? También mejoró, pero Mejoró el efecto palanca. muy poquito, pero... ¿Mejoró el efecto palanca? ¿Por qué mejoró el efecto palanca? Sí, de mejoró. 0,52 pasó a 0,57. Bien. ¿Y por qué mejoró? Por un aumento de la rentabilidad. Aumento de rentabilidad, ¿cómo?
Muy bien, por el aumento de la rentabilidad económica, ¿sí? Pero bueno, sigue siendo, en situación, vemos que el efecto palanca es malo, ¿sí? Sí. Bien, perfecto. Muy bien. El ratio de cobertura de intereses también mejoró. Bien, mejoró la cobertura de intereses. ¿Por qué? Por los resultados. Muy bien. Bueno, perfecto. Ven que ustedes, al haber analizado los indicadores, ¿sí? el herramental, viéndolos en un año y después viendo la variación en las causas, pudieron completar lo que es situación y lo que es evolución. ¿Se entiende más o menos lo que es, cómo tienen que trabajar? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Mencionar el ratio de endeudamiento individualmente no significa nada, digamos. Para hacer el análisis tendría que complementarlo con los ratios de rentabilidad económica, con el de interés de la deuda, el costo y el apalancamiento, ¿no? Porque si la empresa disminuyó su endeudamiento, eso puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo también la industria. El cuando estamos hablando de evolución, nosotros, y siempre, digamos, generalmente en evolución, que vos estás explicando una variación, tenés que indagar más. ¿Por qué aumentó este indicador? ¿Por qué disminuyó? ¿No? Y te vas a las causas últimas, que son cuáles fueron los drivers que movieron ese indicador, ¿sí? Entonces está bien lo que vos estás diciendo, bueno, disminuyó el endeudamiento, ¿por qué disminuyó? Mejoró el efecto palanca, ¿por qué? Es decir, no tenemos que, digamos, reflejar únicamente la variación de la variable, sino ir a las causas últimas. En realidad ahí, o sea, en lo del endeudamiento, puedes decir que mejoró el ratio de endeudamiento, digamos, y más que nada está explicado por una caída en las deudas financieras, ¿no? Me parece que lo del efecto palanca iría en otro puntito separado. Claro, exactamente, porque vos lo explicás, la mejora del endeudamiento, igual, claro, lo explicás con las variables que afectan a ese indicador, ¿sí? Si bien, digamos, obviamente que en el contexto vos decís, bueno, pero si me cuesta un montón endeudarme en dólares, más vale que voy a tratar de no endeudarme en dólares, pero acá se entiende, es decir, no es que, a ver, en el contexto de la toma de decisiones, se ven todos los indicadores que ustedes están relacionando, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la conveniencia de endeudarme? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la necesidad que tengo? ¿Se entiende? Y al ver la evolución también se interrelacionan todos los indicadores, pero a la hora de realizar un diagnóstico tengo que hacer una síntesis, ¿sí? Entonces, esa síntesis la veo a través de los, digamos, tengo que hacer una síntesis de cuáles son los indicadores más importantes y cuáles fueron las causas de la variación de esos indicadores, ¿sí? Los que, digamos, lo afectaron directamente, ¿sí? Entonces, así vamos analizando, de esa manera, digamos, analizamos o exponemos la conclusión, ¿sí? Yo quiero agregar una cosita, sí. Me parece importante, capítulo 4, del que entró en el primer parcial, el nivel de las variables cuando analizan los índices. Hay un nivel de ratio que se llama el nivel de variables y recién me hacía ruido cuando alguien dijo, mejoró el efecto palanca. Y la profe preguntó, ¿y por qué mejoró el efecto palanca? ¿Por qué mejoró la rentabilidad económica? Y quedó ahí nomás. Y yo iba a preguntar, ¿y por qué mejoró la rentabilidad económica? Y habría que ver cómo está formada la rentabilidad económica, en este caso la utilidad ante interés e impuesto directivo al activo promedio, y llegar al último para poder nombrar la causa. Y no quedarse solo en que mejoró un indicador, porque mejoró otro indicador, porque mejoró otro indicador, sino llegar a la causa principal, que es una causa contable, ni más ni menos, o mejoró una cuenta en activo, o una cuenta de resultados, a eso es más o menos lo que apunta la profe. Bien, y lo que sí, eso, vuelvo a repetir, no sé si quedó claro, no se limiten en las conclusiones, sobre todo generalmente se ve este error en evolución, cuando describen la evolución, que describen la variación de las variables, aumentó, disminuyó, ¿sí? Por eso es lo que decía David, mi pregunta, ¿y por qué? Y porque háganse la pregunta del por qué,
para continuar la idea, ¿sí? Bien. Bueno, ¿seguimos? Vamos al ejercicio 2. ¿Alguna duda, perdón, del ejercicio 1? ¿Les quedó algo en la nebulosa? ¿Algo están trabados? No me digan que están trabados en la lectura previa porque no vamos a volver, pero si tienen alguna duda de lo que vimos hasta ahora. Bueno, si veo que no hay dudas, continuamos con el ejercicio 2. Bueno, el ejercicio 2 dice, se pide calcular el efecto palanca para X2 y realice una interpretación del mismo en cuanto al cierre X2 y en su evolución, ¿sí? O sea, básicamente nos pide que hagamos el cálculo del efecto palanca para el X2, que lo comparemos, que veamos cuál es la situación al X2 y que lo comparemos con el X1 y veamos su evolución. Bien. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos los datos para calcular el efecto palanca, ¿sí? Y nos dan como información también el efecto palanca del X1 y sus componentes, ¿verdad? O sea, la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica, ¿sí? Nos dan también el costo promedio de la deuda del X1, ¿sí? Para que lo podamos comparar. Bueno. Como no tenemos mucho tiempo, los voy a ayudar. Entonces, vamos a calcular el efecto palanca. Bueno, ¿cómo se calcula? Rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica, ¿sí? La rentabilidad financiera, ¿cómo la calculamos? Resultados antes de impuestos sobre patrimonio neto promedio. Toda esta información está en los datos del ejercicio, ¿sí? Y nos da como resultado una rentabilidad negativa de 6,31%. La rentabilidad económica es los resultados antes de intereses e impuestos sobre el activo promedio y nos da como resultado una rentabilidad económica negativa de 1,10%. El efecto palanca es la relación entre rentabilidad financiera y rentabilidad económica y nos da, ¿no?, un ratio de 5,73 positivo. La tasa de interés promedio pagada por el pasivo, es decir, gasto financiero sobre pasivo promedio, nos da 3,37%. Bien. Yo les pregunto, ¿cuál es la situación? ¿Es buena? No, profe. ¿Por qué no? Porque la rentabilidad generada por los activos, que sería la rentabilidad económica, no alcanza a cubrir los costos generados por el pasivo. Perfecto. Muy bien. Tenemos que saltar enseguida. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? El spread entre la tasa de rentabilidad versus el costo del pasivo, ¿sí? Si ese spread era negativo, evidentemente la situación no va a ser buena. El efecto palanca no va a ser bueno. ¿Y qué estoy comparando acá? Evidentemente, tengo una rentabilidad económica negativa, estoy perdiendo. Con lo cual, ni siquiera puedo alcanzar a pagar $1 de interés, de tasa de interés. ¿Lo ven? Con lo cual, por más que el efecto palanca me dé 5,73, ese indicador no es significativo, no es relevante, es decir, pierde su sentido. ¿Por qué? Porque ya de por sí no alcanzo a cubrir con mis resultados los costos financieros. Porque mis resultados son negativos. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. Vamos a ver evolución. Bueno, situación, entonces la palanca financiera no es conveniente y veo la rentabilidad económica negativa. Muy bien. ¿Cómo vemos evolución? Tenemos que compararlo con el X1. Lo tienen ahí como dato. ¿Qué me dicen? Fíjense en el material. A ver. ¿Cuánto era el efecto palanca en el X1? 2,04. 2,04. Sí, y en ese caso la rentabilidad económica sí era mayor a la tasa generada por el pasivo. Muy bien. O sea que el apalancamiento era bueno ahí. Sí. ¿Y qué pasó con respecto a qué pasó en un año? A pesar de que bajó la tasa generada por el pasivo, la rentabilidad económica bajó mucho por el
resultado te interese. Bien, ¿y qué puedes decir respecto de la variación o la evolución del efecto palanca? Que es ¿Mejoró negativa. o aumentó? ¿Mejoró o empeoró? Perdón. Mejoró. Empeoró, muy bien. Entonces, en la evolución hubo un empeoramiento, un desmejoramiento, una evolución desfavorable del efecto palanca. ¿Y por qué? Por eso que me dijiste recién. Sí, por eso. Que a pesar de que que disminuyó la tasa de interés, disminuyó en mayor magnitud la rentabilidad económica. Perfecto, perfecto, perfecto. A pesar de que hubo una disminución del costo del pasivo, hubo una caída tremenda, pasó de ser positiva la rentabilidad a ser negativa. Rentabilidad económica. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok. Entonces, evolución, fuerte disminución del efecto palanca por una importante caída de la rentabilidad económica que pasó de ser positiva a negativa. Bien. Ejercicio 3. Inmovilización y endeudamiento. Dados los siguientes datos, interprete la compatibilidad entre el endeudamiento y la inmovilización. Bien, entonces tenemos como datos el endeudamiento. Y si uno ve endeudamiento, ¿qué dice? ¿Qué les parece? Es elevado. Que es elevado, ¿verdad? Es muy alto, ¿no? El endeudamiento pasivo supera a los recursos propios, es decir, por cada peso que pone el accionista, el tercero, el proveedor de fondos, pone más que el accionista, ¿sí? Sí. Entonces, el endeudamiento es alto. ¿Y qué pasa con la inmovilización del activo? Y vemos también, profe, que es incompatible. Es incompatible. Es incompatible. ¿Por qué es incompatible? Porque gran parte de nuestro no corriente lo estamos financiando con capital de terceros. Exactamente, y eso lo ven, por un lado el endeudamiento alto y por otro lado la inmovilización del patrimonio neto mayor a 1, ¿verdad? Ese mayor a 1 significa que, digamos, parte de mi activo no corriente está financiado por terceros, ¿sí? Que no todo ni gran parte está financiado con patrimonio neto. Ahora, bien, decimos que es incompatible. Ahora, para ver si está, cómo es esa financiación, es decir, digamos, si está correctamente financiado, en el sentido de que el recurso o el activo de largo plazo está financiado por recursos de largo plazo, vemos el indicador de inmovilización de largo plazo, ¿sí? ¿Qué vemos en ese indicador? Y que también es bastante alto. Está correctamente financiado, pero tiene un margen de seguridad muy, muy chico. Exactamente, entonces es riesgoso, ¿verdad? Entonces, como, digamos, si bien está correctamente financiado, es cercano a 1, no hay un margen de seguridad, con lo cual lo probable es que esta empresa recurra, digamos, en la vida ordinaria al corto plazo para financiar recursos activos de largo plazo en algún momento de su ciclo, ¿sí? Económico. Entonces, ¿qué podemos decir de la compatibilidad? Es decir, ¿cómo lo podrían explicar con todo esto que me dijeron? La relación entre endeudamiento y movilización es incompatible debido a que contamos con un alto endeudamiento y a su vez los activos no corrientes, o sea, los activos fijos, son financiados con recursos propios y pasivo no corriente, deuda de largo plazo, y contamos con un bajo margen de seguridad. Por eso la situación es riesgosa. Exactamente. Muy bien, perfecto. O sea, pueden decir que la inmovilización de largo plazo es cercano a 1, que prácticamente no tiene un margen de seguridad, con lo cual la situación es riesgosa, ¿sí? Entonces es incompatible. Alto endeudamiento
y alta inmovilización, ¿sí? Y la financiación de esa inmovilización es cercana a 1, con lo cual, con un escaso margen de seguridad, con lo cual es incompatible. Muy bien, lo han dicho muy bien. Bueno, acá el ratio de endeudamiento muestra la estructura de financiación de empresa, mayor pasivo, mayor endeudamiento. La inmovilización muestra dónde se invierte el financiamiento, a mayor activo no corriente, mayor inmovilización. Esto ya lo vimos, lo de las teorías de las jerarquías financieras. Y entonces, acá tenemos un cuadrito para analizar la compatibilidad entre inmovilización y endeudamiento, que es básicamente lo que hemos razonado. Si la inmovilización del patrimonio neto es menor a 1, a priori es compatible. ¿Por qué? Porque el activo no corriente es menor al patrimonio neto, es decir, prácticamente, todo el activo no corriente está financiado con recursos propios, ¿sí? Y si la inmovilización del patrimonio neto es mayor a 1, significa que parte del activo no corriente está financiado con deuda, ¿sí? El activo no corriente es mayor al patrimonio neto. Pero entonces, ahí lo que tendríamos que ver es cómo es la inmovilización de largo plazo. Si es cercano a 1 o si es menor que 1. En el caso de que fuera cercano a 1, sería incompatible. En el caso de que tuviéramos una inmovilización menor a 1 con un margen de seguridad y un endeudamiento no alto, entonces la inmovilización y endeudamiento serían compatibles. Esto es lo que ya hemos visto. Muy bien. Entonces es incompatible, la financiación y la inmovilización es incompatible debido a que la inmovilización por el patrimonio neto es superior a 1 y agregando el patrimonio neto es apenas inferior a 1. Bien. Ejercicio 4 y con este ya nos vamos. Dada la siguiente información, determine la opinión y el fundamento de la situación al X3 para el largo plazo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Ponderamos y comparamos con la capacidad de evolución. Perfecto, muy bien. La capacidad de evolución por deuda financiera es 3,83. La ponderación nos da 3 años. ¿Cómo se pondera? Esto ya lo vieron, ¿verdad? En el práctico. Sí, pero... Bueno, no me voy a detener en esto, después hacen el cálculo ustedes porque esto lo vamos a subir a la plataforma. Pero, bueno, como dijimos recién, como dijo su compañero, tendremos que comparar, por un lado, la capacidad de evolución de deuda con el vencimiento real. ¿Qué nos da? La situación es buena. La situación es buena. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad de deuda aproximado al vencimiento de los préstamos. No. No es buena. No es buena. Sí, es buena porque estamos aproximados al vencimiento de los préstamos con la capacidad de evolución financiera. Pero tiene alto endeudamiento. Sí. Pero tiene tiene una buena cobertura de intereses. Una buena cobertura de intereses, claro. Ya tenemos 2 parámetros que son buenos. Bien, muy bien, muy bien. Efectivamente, estamos hablando del largo plazo. No hay mucha diferencia entre la capacidad de evolución de deuda y el vencimiento real. 3,83 a 3, ¿sí? No hay mucha diferencia. Sin embargo, bueno, si uno toma solo ese indicador, podríamos decir, no es buena porque en realidad mis deudas vencen antes del tiempo que yo lo puedo devolver. Pero, entonces voy a ver el endeudamiento. El endeudamiento es alto. Sí, prácticamente podríamos decir que, digamos, el 50% de la financiación viene de terceros y el 50% viene de los recursos propios, ¿no? Un poquito más de terceros, ¿no? 78 versus 72. Sí, es un endeudamiento considerado, no es bajo, pero tampoco es alto, podríamos decir. Tampoco podríamos decir que la deuda de terceros supera enormemente el patrimonio neto, ¿no? Lo supera, pero no significativamente. Y por otro lado,
¿qué vemos? La cobertura de intereses es cercano a 4, muy buen ratio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sintetizar la situación? Que es buena o razonable. Es razonable, muy bien. Más que buena, ¿sí? Porque teníamos ahí, yo diría, es aceptable, es razonable, es aceptable, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, entonces, vamos a repetir, ¿no? Analizamos estos dos, vemos esto. Si bien la capacidad de devolución de deuda supera levemente el vencimiento real promedio de los préstamos, la compañía presenta una buena cobertura de intereses de casi 4 veces y un nivel de endeudamiento adecuado, ¿sí? No es a un nivel de endeudamiento razonable. No es bajo, no es de 0,50, no es alto, no es de 1,30, 1,50, 1,70, ¿no? Sino prácticamente equipara, ¿no? Lo que ponen los accionistas, lo que ponen los terceros, es adecuado. Entonces podemos decir que la situación es aceptable. No diría que es buena, sino que es aceptable, ¿sí? O razonable también. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, a ver en el chat, no sé si quedó alguna duda. No sé quién está por ahora, por lo pronto. No, profe, todo súper claro. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, entonces les agradezco y bueno, nos vemos esta semana nos vemos en el práctico. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. No, profe. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Chao. Que ande bien. Gracias, profe.